Hola, mi nombre es Javier Díaz y les doy la más cordial bienvenida a una actividad más de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. En esta ocasión tenemos a doctor José Luis Alanís Arcos con su plática titulada Análisis biomecánico de la marcha. Nuestro ponente es médico cirujano por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un máster en valoración biomecánica clínica por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Es técnico académico de la licenciatura en fisioterapia de la Facultad de Medicina de la UNAM y también es encargado del laboratorio de análisis biomecánico del Hospital Infantil Federico Gómez. Adelante, por favor. Listo, muchas gracias por la presentación. Vamos a esperar un segundo en lo que carga las diapositivas. Me tomé la libertad de cambiar un poquito el nombre que originalmente dieron para, pues bueno, poder explicar un poquito más sencillo en lo que consiste la valoración biomecánica. Entonces, pues primero que nada, una disculpa aquí, la definición es algo larga, pero es la que más me gusta. La biomecánica como ciencia se define como el conjunto de conocimientos interdisciplinares que se utilizan para, mediante herramientas y conocimientos de la mecánica y la física, estudiar el comportamiento de los sistemas biológicos. En este sentido, el cuerpo humano es nuestro objeto de estudio más, digamos, importante. Y asimismo, no solamente estudiar su comportamiento, sino también ayudar a resolver los problemas que distintas condiciones que afecten el movimiento puedan, pues, condicionar el funcionamiento o las actividades de esta persona. Entonces, en ese sentido, existen diferentes técnicas basadas en métodos físicos de la biomecánica y de la mecánica que nos sirven para analizar al cuerpo humano. Entonces tenemos análisis de fuerzas, análisis de movimientos, análisis antropométrico, morfométrico y fisiológico. Y bueno, curiosamente pensaríamos que pues no estamos tan en contacto con este tipo de aditamentos o con este tipo de valoraciones. Pero si bien, por ejemplo, del lado izquierdo de la diapositiva ustedes pueden ver una plataforma dinamométrica o un estudio de baropodometría que se ven muy complejos, pues simplemente vean del lado derecho como una báscula. Es también un método de análisis basado en principios físicos que nos permite estudiar una característica del cuerpo humano. Entonces, en ese aspecto, pues constantemente estamos en contacto con este tipo de instrumentos, de aditamentos que nos ayudan a solventar problemáticas en nuestra vida que, bueno, a veces ni siquiera somos conscientes de que son una problemática. En ese sentido, el análisis de movimiento, pues no es nada más algo moderno, porque, bueno, estamos muy acostumbrados, como lo vamos a ver más adelante, a que sean sistemas de cámaras muy complejos los que nos ayuden a pues realmente entender cómo funciona el movimiento de las personas, pero desde los antiguos griegos hasta científicos de mediados del siglo XVII, ya les interesaba el estudiar cómo se movía el cuerpo humano y originalmente lo hacían mediante fotografías cronometradas, que esto ya se le conoce actualmente como cronofotogrametría, y vemos un ejemplo en esta diapositiva de este tipo de análisis de movimiento. Y bueno, aquí lo que les mencionaba, un sistema mucho más moderno ya conlleva una marcación, un análisis mediante computadora y la reconstrucción de un modelo biomecánico. Y bueno, esto nos ayuda, por ejemplo, en este caso, a estudiar características más complejas, como puede ser la carrera u otro tipo de movimientos. Para fines de esta plática, vamos a quedarnos con la marcha humana y bueno,
Primero que nada, quiero darles una pequeña introducción de qué es la marcha humana. Es un fenómeno que, a pesar de que pues todo el mundo camina, realmente no tenemos muy bien cimentados los conceptos y lo que conlleva el hecho de caminar. Y bueno, esta es una de las definiciones, es serie de eventos que ocurren desde el momento en el que el pie contacta con el suelo hasta que el mismo pie vuelve a contactar el suelo después de que avanza al momento de caminar, y eso determina un desplazamiento del centro de gravedad corporal hacia adelante. Ahorita en la siguiente diapositiva les voy a explicar un poquito más el concepto del centro de gravedad. Por ahora quiero que vean la imagen. Eh, Ven ahí a una personita, un esquemita, una persona caminando. Una pierna está de un color y otra pierna está de otro color. Y podemos ver que pues realmente la forma en la que caminamos está muy estudiada. La podemos dividir en fases, fase de apoyo y fase de balanceo. Y a su vez esas fases se pueden subdividir en subfases. Tenemos actualmente la forma más aceptada de verlo es como primer periodo de doble apoyo, que es cuando ambos pies están en contacto con el suelo. Después tenemos algo que se llama apoyo monopodal, que es cuando un pie se está desplazando hacia adelante mientras que el otro está soportando el peso corporal. Y tenemos un segundo momento de doble apoyo, que siguen, llamémosle así, con un periodo de balanceo que es dividido en aceleración, balanceo medio y desaceleración. Entonces, este realmente es la forma más aceptada actualmente de estudiar de la marcha. Y bueno, este es la base de cómo nosotros analizamos la marcha en el Hospital Infantil de México mediante los sistemas que vamos a ver más adelante. Ahora, regresando al concepto de lo que significa el centro de gravedad, creo que todos sabemos que algunos de los conceptos físicos que más se nos quedan grabados de cuando llevamos estas materias en nivel secundario, a nivel preparatoria, es esta famosa ley de la conservación de la energía. Sabemos que existe este teorema de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero creemos que realmente no pasa de ahí, no vamos a volver a utilizarlo en toda nuestra vida, y pues realmente déjenme decirles que lo utilizamos todo el tiempo. Mientras caminamos, todo el tiempo está el cuerpo humano buscando gastar la menor cantidad de energía para desplazarse. Y esto lo logra haciendo que el lugar, llamémoslo así, virtual, donde se concentran todas las fuerzas que influyen en el cuerpo humano, que a eso se le llama centro de gravedad, que en nosotros se encuentra justo en el centro de nuestra pelvis, más o menos a la altura de la vértebra sacra número 2, ese punto tiene que desplazarse de una cierta manera cuando caminamos, para mantener el mínimo gasto de energía. Entonces, la física nos dice que el mínimo gasto energético se consigue cuando un cuerpo se mueve en línea recta sin que su centro de gravedad se desvíe. Sin embargo, con nosotros, pues realmente esto es imposible debido a que tendríamos que tener ruedas en lugar de pies para que esto fuese así, y aún así gastaríamos más energía de la que gastamos con la forma en la que caminamos actualmente. Ha habido una evolución muy importante a lo largo de toda la historia del Homo sapiens, que ha llevado a que la marcha, la forma en la que caminamos sea como es actualmente, buscando siempre la optimización del gasto de energía. Entonces, nosotros, mediante diferentes métodos, buscamos estudiar estos desplazamientos del centro de gravedad. Sabemos que se desplaza de forma vertical e influyen en este desplazamiento vertical el hecho de que haya periodos de doble apoyo de los pies y el hecho también de que haya una extremidad en algún momento que está cargando todo el peso del cuerpo. Y también sabemos que se desplaza de forma lateral. Y este desplazamiento lateral está determinado por las extremidades, conforme van avanzando, describen un movimiento oscilatorio de un lado hacia otro. Aquí lo importante para mantener ese mínimo gasto de energía que mencionábamos en la diapositiva pasada
es que estos dos desplazamientos, vertical y lateral, no deben ser mayores de 5 centímetros. Esto sí está muy estipulado y muy aceptado a nivel internacional. Distintos autores como reconocidos en esta materia como Perry y Sutherland han establecido que debe ser así y ya se ha comprobado que estos desplazamientos cuando son menores de 5 centímetros efectivamente permiten una optimización de la energía. La imagen que ustedes están viendo aquí es una de las primeras cronofotogrametrías que se creó para estudiar este comportamiento oscilatorio en el eje vertical del centro de gravedad. Ustedes pueden ver cómo en el centro de la imagen se alcanza a apreciar una línea de color negro entre todos estos como palitos que vemos en la parte inferior, y en la parte superior vemos una franja gris. Esa línea negra que está en el centro describe el comportamiento del centro de gravedad en el eje vertical y pues como pueden ver el desplazamiento realmente es muy pequeño. En ese sentido, pues tenemos que diversas características de la marcha, de la forma en la que caminamos, influencian el comportamiento de este centro de gravedad y aquí, bueno, les pongo algunas de las más importantes que nos interesa estudiar al momento de analizar la marcha. La flexión de la rodilla, que ayuda a suavizar este desplazamiento de la línea del centro de gravedad y reduce su ascenso. El movimiento horizontal de la pelvis, que reduce también la elevación del centro de gravedad. La misma rotación de la pelvis al momento de avanzar, que permite también el hecho de controlar el descenso de ese punto virtual que les mencionaba. Y bueno, también la base de sustentación, que es la distancia entre ambos pies al momento de que nosotros caminamos, y bueno, normalmente es de entre 5 y 10 centímetros, y esto también ayuda a reducir el desplazamiento lateral del centro de gravedad. Entonces, todas estas características más adelante van a ver que las podemos determinar mediante diferentes formas de análisis que tenemos disponibles para evaluar la marcha. Bueno, aquí les pongo en una diapositiva las principales variables biomecánicas que se analizan en la marcha. Podemos analizar variables temporales, espaciales, cinéticas, que en este caso el concepto de cinética es el análisis de las fuerzas que provocan el movimiento. Fisiológico, que bueno, esto es mediante el análisis de los músculos que se activan y sus patrones de activación y de relajación al momento de caminar. Y bueno, también tenemos otra palabra nueva de este lado que es la cinemática, que nos describe el movimiento sin atender a sus causas. Entonces, digamos, estas últimas tres van muy de la mano para comprender la forma en la que el cuerpo humano realiza la marcha y se mueve. Además de eso, tenemos distancias, velocidades y, bueno, duración de ciertos eventos que nos permite analizar de forma muy objetiva y además muy específica, pues la forma en la que caminan las personas y con ello, pues ayudar a determinar si su marcha es, llamémosle normal o sana, o pues están enfermos y requieren atención. En ese sentido, tenemos disponibles actualmente tecnologías muy avanzadas. Aquí les pongo un esquema de un laboratorio de análisis biomecánico. Y bueno, estos laboratorios actualmente deben de incluir por lo menos 3 sistemas de análisis biomecánico. Uno son las cámaras, son cámaras que se llaman de fotogrametría. Lo que hacen estas cámaras es lanzar haces de luz infrarroja que rebotan contra marcadores, que en un momento más adelante les voy a enseñar cómo se colocan estos marcadores, y ello nos permite hacer una reconstrucción de un modelo de cómo camina la persona mediante un modelo biomecánico. Más adelante vamos a ver igual lo que significa esto del modelo biomecánico. Además de esto, tenemos, como les decía, ustedes pueden ver en la imagen, en el centro de la plataforma que está de color negro, hay 2 paneles de color gris. Esas son plataformas dinamométricas que sirven para analizar la fuerza con la que la persona está pisando al momento de caminar. Curiosamente,
uno de los parámetros actuales más importantes al momento de evaluar la marcha es el analizar el comportamiento de estas fuerzas al momento de pisar, que, bueno, nos determinan muchas patologías sobre todo a nivel del pie, alteraciones como el pie plano u otras que a lo mejor no son tan sonadas, provocan una gran alteración en la forma en la que apoya el pie en el piso, y eso a la larga pues, puede condicionar el desarrollo de artrosis tempranas o de algún otro tipo de lesiones. Entonces, mediante estos sistemas nosotros podemos evaluar de forma de nuevo muy precisa este comportamiento y prevenir ese tipo de lesiones a futuro. Siguiendo con la descripción del laboratorio de análisis biomecánico, el último componente importante es la electromiografía. La electromiografía es un sistema que nos permite detectar las señales eléctricas que llegan a los músculos para que estos se contraigan o se relajen, y con ello nosotros podemos entender muy bien qué músculos son los que están actuando en diferentes momentos durante la caminata, y con ello pues determinar si alguno de estos músculos está lesionado y requiere de una atención específica pues para mejorar y bueno, que esto influya en una mejora directa del movimiento. Entonces, otros componentes que puede incluir un laboratorio, pues bueno, como ven, una computadora para analizar todos estos datos. A veces tienen aditamentos especiales, como pueden ver ahí una caminadora que se utilizan para ciertos tipos de análisis biomecánicos que así lo requieran. Y bueno, hay otros, muchísimos otros aditamentos que pueden incluir un laboratorio de este tipo. Pero bueno, aquí yo solamente les muestro como lo más básico. En ese sentido, bueno, aquí les traigo una foto, les presento el Laboratorio de Análisis Biomecánico del Hospital Infantil de México. Como pueden ver, pues tenemos aquí nuestro ordenador del lado derecho, una plataforma en el centro donde ustedes pueden alcanzar a ver, no, creo que no se alcanza a ver en esta foto que tomé, pero aquí en el centro de la tarima, casi pegado al borde inferior de la fotografía, se ven dos paneles, es ahí donde están nuestras plataformas dinamométricas. Y como pueden ver de fondo, ustedes alcanzan a ver ahí dos de las cámaras de fotogrametría que nosotros tenemos disponibles para realizar análisis biomecánico. Les comento brevemente de cómo funciona este proceso para analizar la marcha. No es nada más llegar y grabar, sino que es todo un proceso y conlleva una capacitación muy importante para simplemente llevar a cabo el estudio. Dejemos de lado ahorita la interpretación que viene como parte final del proceso. Primero que nada, siempre es muy importante hacer una historia clínica. Más adelante todos ustedes lo van a ver. La historia clínica, el conocer a las personas que estamos atendiendo, sus patologías, bueno, sus enfermedades de base y todo esto, es algo muy importante al momento de realizar este tipo de valoraciones. No es nada más llegar y ver lo que salga en el estudio, sino que tenemos siempre que contar con esta base del conocimiento de lo que previamente presenta la persona, para que pues eso nos guíe al momento de realizar un análisis. Este tipo de estudios no se pueden realizar a ciegas, llamémosle así. Entonces siempre, ya sea que nos lo refiera a algún otro especialista, que generalmente con los que más trabajamos son especialistas en rehabilitación o especialistas en neurología o ortopedia, pero si por alguna razón no nos refiere a una historia clínica o un resumen clínico, siempre es muy importante hacerlo previo al estudio. Después de eso se toman ciertas medidas antropométricas. Estas mediciones antropométricas incluyen el peso y la talla. Más adelante les voy a mencionar algunas otras que son importantes para la construcción del modelo biomecánico. Más adelante igual les voy a mostrar uno de estos modelos biomecánicos. Después de esto se realiza un marcaje. Este marcaje es lo que les mencionaba. Es importante porque las cámaras de fotogrametría que lanzan rayos de luz infrarroja requieren de colocar unas, llamémosle unas bolitas, unas pelotitas de alrededor de 15 milímetros de diámetro, que colocamos en diferentes partes muy específicas del cuerpo para, pues con ello, poder realizar adecuadamente el estudio y que el laboratorio pueda darnos datos fidedignos. Después de esto, una vez que el paciente ya se encuentra marcado, definimos el gesto biomecánico que vamos a realizar. En este caso, pues le enseñamos
cómo es que él va a realizar la caminata sobre la plataforma que está en el laboratorio para que lo podamos grabar. Se realiza el estudio, se finaliza la prueba una vez que tenemos ya el reporte completo con los datos necesarios para hacer la interpretación y posteriormente ya se realiza esta interpretación y se entregan los resultados al paciente. Entonces, digo, vamos a avanzar para que veamos más a detalle este proceso. Como les decía, una vez que hago la historia clínica, realizo las mediciones antropométricas. Como les decía, la estatura y el peso son algunas de las que tomamos, pero también tenemos la distancia entre las espinas ilíacas anterosuperiores en la pelvis. Más adelante, digo, van a conocer un poquito más de estos términos. La profundidad de la pelvis que se mide es la distancia entre las espinas ilíacas anterosuperiores y una parte que sobresale del fémur que se llama trocánter mayor. Nosotros podemos palpar mediante anatomía de superficie, que bueno, espero que todo el mundo la aprenda de una u otra manera en sus carreras. Podemos palpar estas relieves óseos y a través de eso medir la distancia que hay entre ellos. Medimos el ancho de la rodilla y el ancho del tobillo y medimos la longitud de los miembros pélvicos o bueno, de las piernas desde el trocánter mayor hasta el talón. Entonces, una vez que tenemos estas mediciones, las introducimos al sistema para que el sistema pueda construir el modelo biomecánico. Y del lado derecho ustedes ven un modelo que nosotros construimos. Esta es una imagen de los sitios anatómicos en los que se colocan los marcadores y como pueden ver son muchos marcadores. De hecho, esta es una de las grandes desventajas de este tipo de estudio, que suele ser muy incómodo para el paciente de primera mano el hecho de tener que ponerse tantos marcadores para poder hacer el análisis. Sin embargo, pues bueno, esto es con el fin de que el análisis sea muy preciso y nos brinde información no solamente, pues, como valga la redundancia, precisa y objetiva, sino también, pues, adecuada del paciente. Entonces, posteriormente, como les decía, una vez que el paciente ya se encuentra marcado, ya lo medimos antropométricamente, realizamos algo que se llama estandarización del gesto. Un gesto motor, que les puse aquí la definición, es una acción motora segmentaria y coordinada. Les pongo aquí como ejemplo el aprender a usar una bicicleta. El aprender a usar una bicicleta no es una habilidad básica que, digamos, nacemos sabiéndolo hacer. Necesitamos un cierto tiempo de entrenamiento y un cierto tiempo de adaptación para poder realizar de forma adecuada este gesto motor. Es un gesto motor complejo que conlleva una serie de pasos que se van repitiendo y que tiene como finalidad pues el aprender una habilidad que es en este caso manejar este vehículo. Y con la marcha pasa algo muy similar. Nosotros requerimos de estandarizar la forma en la que el paciente va a caminar durante la grabación, porque esto nos ayuda primero a homogeneizar el movimiento. O sea, no queremos que una grabación salga muy rápida y otra muy lenta, sino queremos que todas salgan de una misma manera para que los resultados concuerden con lo que estamos viendo. Además, buscamos también a través de esta estandarización del gesto, que es básicamente poner a caminar un rato al paciente en el laboratorio para que se adapte también a los marcadores. Y pues también, como les decía, tiene como objetivo el que nosotros podamos obtener mediciones válidas una vez que el paciente pues ya se adaptó y ya homogeneizó su movimiento una vez que se le colocaron los marcadores. Aquí les traigo un video. Este video nos muestra ya la construcción del modelo biomecánico. Si se fijan, una vez que corre el video, vamos a ver cómo empieza a avanzar el modelito biomecánico, que es una serie como de puntitos entrelazados por líneas rojas, y nos describe de forma muy, muy certera el movimiento durante la caminata. Entonces, este caso, que les muestro en este video es de un paciente que fue operado de una resección de un osteosarcoma de fémur del lado derecho y por eso vemos que camina de esta manera tan errática y tan lenta incluso. Entonces, vean, bueno, quiero que vean mediante este videíto que corrimos hace un momento, el hecho de que
el laboratorio es muy preciso al momento de construir estos modelos biomecánicos y todo es gracias a los procesos previos que realizamos para que el paciente pues pueda ser grabado con la menor, bueno, pueda ser analizado, mejor dicho, con la menor cantidad de grabaciones posibles. Entonces, algo muy importante durante este estudio es que, bueno, siempre hay que estar atentos a los pacientes. No, como les decía, algo muy importante que van a aprender a lo largo de sus carreras, no nada más es el hecho de hacer un estudio, sino es el hecho también de que es el paciente mismo el que estamos analizando. No estamos analizando ni un video, ni una serie de gráficas, como lo van a ver más adelante, sino que estamos analizando a una persona. Y lo que buscamos mediante este tipo de estudios es obtener información muy, muy específica para que nosotros podamos al final dar conclusiones de cómo está esta persona realizando este movimiento que, pues bueno, lo va a afectar o lo afecta, mejor dicho, en sus actividades de la vida diaria. En ese sentido, es muy importante un entrenamiento muy bueno de las personas que realicen estos estudios para una manipulación efectiva y ágil de los equipos y también pues supervisar que el paciente realice bien el movimiento para que podamos pues, hacer esto de forma rápida. Y también es muy importante estar atentos a eventos que compliquen el desarrollo del estudio. Puede ser, por ejemplo, uno de los más frecuentes, caídas, de repente estas plataformas por las que caminan los pacientes suelen estar algo resbalosas y puede ser que el paciente se caiga si no estamos atentos a él o que pues porque le estemos exigiendo que camine muy continuamente, pues esto pueda desatar complicaciones de alguna enfermedad que tenga el paciente. Entonces, muy importante, por eso les decía, el hecho de conocer al paciente que vamos a analizar, saber si tenemos que darle tiempos de descanso para realizar el estudio y que, bueno, no vaya esto a tener alguna complicación durante el mismo. Una vez que ya realizamos todo este proceso, pues se da por finalizada la prueba y se hace la interpretación de los resultados. Aquí siempre es muy importante que nosotros verifiquemos que las mediciones sean válidas, realizamos el retiro de los marcadores al paciente, le explicamos también brevemente los hallazgos más importantes durante su estudio y vemos también si es necesario realizar una programación de un estudio subsecuente. Normalmente, si los pacientes ingresan a un programa de tratamiento, se les suele analizar antes de empezar el tratamiento, a los 3 meses de empezar el tratamiento, y si el tratamiento es largo, se realiza una valoración cada 3 meses hasta completar el año y posteriormente se le cita cada 6 meses o cada año. Realmente no es un estudio que se haga muy frecuentemente. En ese sentido, bueno, les traigo aquí una pequeña muestra. Digo, no es divertido nada más que les platique yo cómo se hacen estos estudios. Entonces, para que, bueno, se vayan empapando un poquito de lo que conlleva estudiar en la Facultad de Medicina, es un pacientito de 12 años, masculino, que nos lo envía el servicio de rehabilitación con diagnóstico de epilepsia, secundaria a leucoencefalopatía por radiación. Esta leucoencefalopatía por radiación es una patología rara que se da después de que los pacientes reciben quimioterapia y radioterapia. En este caso, pues el paciente tiene antecedentes de una resección de un tumor en el sistema nervioso central de la zona parieto-occipital y como les decía, estuvo en tratamiento con quimioterapia y radioterapia y bueno, esta leucoencefalopatía que provoca alteraciones en la forma de movimiento de las personas, pues quedó como una secuela del tratamiento. Cuando realizamos la valoración clínica del paciente de la marcha, vemos que camina de forma independiente, tiene un aumento de la base de sustentación. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente está experimentando inestabilidad en el movimiento lateral del centro de gravedad y vamos a ver más adelante que tiene una alteración muy importante en la forma en la que está moviendo el lado izquierdo de su cuerpo. Entonces, quiero que se fijen mucho del lado izquierdo. Vamos a ver aquí al paciente cuando lo estamos grabando. Vean cómo el tronco, cuando nosotros estamos viendo la toma lateral, se encuentra anteriorizado
Incluso el paciente tiene que caminar con los brazos cruzados para que podamos analizarlo y vean, bueno, a lo mejor no se alcanzó a ver ahí porque el video corre muy rápido, pero existe una diferencia muy importante en el movimiento del lado derecho con respecto al lado izquierdo. Este, en la reconstrucción del modelo biomecánico de este paciente vamos a poder ver un poquito más a detalle esto que les mencionaba. Eh, y bueno, aquí vean cómo incluso hay partes del video en las que se pierden estos marcadores debido a este movimiento errático que él está teniendo, donde, digamos, como que intenta lanzar, llamémoslo así, como si fuera un látigo, su pierna derecha para que ésta avance. Entonces, creo que si lo pueden correr otra vez, para que a ver si lo alcanzamos a notar. Vean cómo se queda como colgada la pierna del lado derecho y él intenta, mediante el movimiento del lado izquierdo, como que hacer que avance. Entonces, esta es la alteración que estamos viendo en este paciente. Entonces, como una pequeña muestra, esto es lo que nos arroja el laboratorio. Como les decía, no es nada. Por eso es muy importante observar al paciente, porque si no, miran, solamente veríamos números. Y es aquí una de las pequeñas como partes en las que les recuerdo que las matemáticas son muy importantes, incluso hasta en las áreas de la salud. A pesar de que, por ejemplo, realmente no tenemos que hacer nada con estos números, y es muy importante conocer cómo se comportan. Aquí, por ejemplo, si ustedes comparan con los parámetros de referencia que tenemos del lado derecho de la diapositiva, vamos a ver que el lado verde, que es el derecho del paciente, está afectado. Tiene un aumento de los tiempos de apoyo con respecto al lado izquierdo. Vemos también que tiene una disminución de la distancia de sus pasos, que vean que está casi a la mitad de lo que debería de tener con respecto a su grupo de edad. Y vemos una disminución importantísima de la velocidad de movimiento, que esta disminución de la velocidad nos habla de un patrón de movimiento de caminata que es inefectivo al momento de ahorrar energía. Este paciente nos refería que se agotaba muy rápido al momento de caminar, y pues también tiene mucho que ver el hecho de que su movimiento sea muy errático, como lo vamos a ver más adelante. Y como último parámetro, quiero que vean el ancho de paso, está hasta abajo, es en el penúltimo parámetro, y está casi duplicado con respecto al parámetro de referencia. Y esto es lo que les decía, que tiene él una importante alteración en el movimiento de su centro de gravedad en el eje lateral, horizontal. Y bueno, el laboratorio lo que hace al final es que nos arroja estas gráficas. Estas gráficas, como lo pueden ver en la parte de arriba de cada una de ellas, nos describen el movimiento de la pelvis, y en este caso de la cadera, durante la caminata. Y pues es realmente sencillo, creo, entender cuando están alteradas. A lo mejor no tanto interpretar el por qué están comportándose de esa manera, realmente creo que eso es lo más difícil. Pero lo importante de esto, y es creo que una de las primeras cosas que deben aprender durante sus carreras, es a identificar cuando algo no está bien. Aunque no sepamos decir por qué no está bien, siempre es muy importante esa capacidad de observación y el hecho de darnos cuenta de que a lo mejor algo no está bien. En este caso, pues vean, es muy obvio. La pelvis, vean cómo tiene este movimiento errático de las gráficas de la oblicuidad y de la rotación. Vean cómo él realiza movimientos discordantes entre su cadera y su pelvis de rotación, mientras que la pelvis está rotando hacia el lado interno, que digamos está en términos de lo que está haciendo la pelvis, está yendo hacia atrás. No está yendo hacia adelante, discúlpenme, estoy aquí ya diciendo cosas aberrantes, como en las gráficas. Vean que la cadera está rotando externamente. Esto lo hace su cadera para permitir el avance del miembro del lado izquierdo sin que el pie se arrastre. De hecho, un patrón de rotación externa de la cadera en conjunto con una abducción, que es la gráfica que vemos del lado izquierdo abajo. Vean cómo las dos gráficas se mantienen en la parte inferior
de la sombra gris, eso describe un movimiento que se llama circunducción. Esa circunducción es ese movimiento de latigueo que yo les mencionaba que realiza el paciente al momento de avanzar. Y como pueden ver en la gráfica que tenemos en el centro, en la parte de abajo, ambas caderas realizan un movimiento importante de flexión, siendo más importante este del lado izquierdo. Y esto vamos a ver más en la siguiente diapositiva, que tiene mucho que ver con el movimiento de la rodilla y el tobillo. Entonces vean aquí, aquí es donde está lo más interesante de este estudio. Vean estos movimientos totalmente aberrantes comparados con lo que el laboratorio nos refiere como para parámetros de movimiento normal. Esto, de nuevo, el laboratorio no se lo saca de la manga, tiene bases de datos de análisis de pacientes, digamos, con marcha o con caminata sana, y mediante esta comparación que hace entre la base de datos y el paciente, pues nos permite saber que el paciente pues, está haciendo movimientos aberrantes. Vean cómo el paciente realiza flexiones de rodilla del lado izquierdo muy, muy importantes durante el primer periodo de apoyo, y esto tiene mucho que ver con que el tobillo no está moviéndose de forma adecuada. De nuevo, a lo mejor y no entienden muy bien todavía todo esto de cómo se comporta el movimiento del tobillo, pero creo que de nuevo que es fácil que entiendan que la gráfica está saliéndose de esta sombra gris, que es donde debería de estar moviéndose normalmente, y esto nos conlleva una alteración muy, muy importante del patrón de movimiento que está de nuevo alterando, como si fuera esto una cadenita, todas las demás estructuras del cuerpo del paciente. Entonces, este paciente tenía una marcha muy, muy aberrática, con un patrón de circunducción, como les decía, un movimiento eh, anómalo del centro de gravedad, y bueno, tuvo que recibir durante un periodo de 6 meses tratamiento en el servicio de rehabilitación. Aquí de nuevo, por cuestiones de mantener la plática corta, no les traigo el estudio subsecuente, pero bueno, para que se queden un poquito tranquilos, este paciente mejoró muchísimo después del tratamiento. Entonces, en ese sentido, bueno, espero que les haya quedado como claro esta conclusión que les pongo aquí, que la evaluación biomecánica actualmente es un auxiliar diagnóstico muy, muy importante para determinar de forma objetiva y precisa el estado funcional de los pacientes, que esto es algo que muchas veces los médicos y algunos otros profesionales de la salud pasamos por alto. Pensamos que simplemente con curar la enfermedad eh, y, y, y quitarle estas enfermedades a los pacientes, ya los estamos haciendo que puedan trabajar o realizar sus actividades académicas o de ocio de forma normal, y la realidad es que no. La realidad es que no solamente es el tratar la enfermedad lo importante aquí, sino también es el hecho de estar verificando o de estar atentos a que la persona que fue originalmente con nosotros porque la enfermedad estaba afectando la forma en la que él realizaba sus actividades, pues también le demos atención a que estas personas puedan regresar a realizar estas actividades de forma satisfactoria una vez que se resuelva sus enfermedades. Entonces, este tipo de estudios actualmente están empezando a tener mucha importancia. Aquí yo les puse uno de los más complejos, que es el que realizamos en el Hospital Infantil de México, pero realmente existen otras muchas formas, unas más sencillas que otras, de realizar valoraciones de diferentes movimientos del cuerpo humano, y todo con el fin de ayudar al paciente y también pues ayudar a los profesionales que están atendiendo a sus pacientes a tomar las mejores decisiones con respecto a su tratamiento y su seguimiento. Entonces, en ese sentido, estas formas de valorar, que cada vez son más objetivas, más precisas, pues nos son herramientas muy valiosas que nos ayudan a hacer más sencillo el hecho de continuar realizando la labor que buscamos, que es ayudar a las personas. Entonces, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención. Aprovecho de nuevo para darles la bienvenida a la Facultad de Medicina, sea de la carrera que sean. Espero que
pues bueno, aquí ya lograron uno de sus sueños, entrar a la universidad y bueno, la Facultad de Medicina es una institución extraordinaria para aprender ahora no solo medicina, sino otras diferentes carreras y bueno, para lo que gusten, aquí les dejo mis dos correos de contacto, por si bueno, alguno de ustedes está interesado más adelante en profundizar en esta área de biomecánica que es realmente muy nueva. Muchas gracias. Les damos la más cordial gratitud al doctor José Luis Alanís por su participación y a ustedes por su asistencia. Los invitamos a seguir con estas actividades de la Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Muchas gracias.